Muy buenos días, queridos hermanos. Para los que están presentes, el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase, esta nueva aventura en la cual nos introducimos un poco más a lo que es esta hermosa materia que es la ética. Siempre digo que es hermosa. Cada vez que profundizamos más en la materia y en los planteamientos, la verdad que es maravilloso, tiene, tiene mucha enseñanza para la vida misma, ¿no? La vida práctica, para cada una de nuestras decisiones y inclusive en el conducirnos por la vida, en cómo hablamos, cómo reaccionamos y bueno, también los postulados que también vamos tomando son muy importantes. Es muy importante la ética en todos esos aspectos, ¿no? Para un crecimiento tanto personal como espiritual también. Nos acerca y nos lleva a la enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Voy a pedir un voluntario que pueda estar abriendo su micrófono y pueda estar orando. Adelante, hermano. Bien, oremos. Padre nuestro, estamos, Señor, aquí en esta mañana. Para en primer lugar queremos darte las gracias por permitirnos, Señor, despertarnos y ver este hermoso día, por poder beneficiarnos, Señor, de tu misericordia. Te agradecemos por poder tener este tiempo de estudio y te pedimos que tú bendigas, Señor, al doctor que nos va a y a todos los alumnos, también a los que verán la clase grabada. Pedimos que tú bendigas, Señor, todos los integrantes del seminario y te agradecemos por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hemos estado viendo sobre lo lo que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y en esta mañana vamos a continuar con con ese tema y vamos a reflexionar sobre la cultura en la cual nos formamos, sobre la visión o la perspectiva que tenemos hacia la palabra, hacia también la reflexión sobre sobre las escrituras y también el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros nos movemos en una cultura diferente. Cada uno eh, vive y nació en un lugar diferente y cada uno fue formado de manera diferente. Es interesante cuando escuchamos a las personas. En lo personal me gusta mucho escuchar y preguntarnos sobre sus perspectivas hacia el mundo, hacia el futuro, hacia la religión, hacia la doctrina, hacia un montón de cosas, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros, por más que convivamos en una misma casa, en un mismo hogar, cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta. En el caso mío, soy casado y tengo dos nenas, una de 17 y una va a cumplir 14. Y cuando nos sentamos a hablar y a dialogar bueno, también a escucharnos unos a otros, qué es lo que nos gustaría, qué es lo que a ellos les gustaría estudiar, por ejemplo, y también cuando proyectamos o diagramamos por ejemplo, el fin de semana, y cómo podemos ver que cada uno tiene su propia perspectiva. Nadie es igual a otro y eso es lo maravilloso de estudiar la ética, ¿no? Los diferentes y tantos puntos de vista que hay y todas las posibilidades que hay, ¿no? Para desarrollarnos en la vida. La, Esto no quiere decir que cada uno haga lo que quiera.
en base a eso de que todos tenemos una perspectiva distinta, una visión distinta, una cosmovisión distinta, tenemos que ajustarnos a ciertos principios y a ciertos valores que nos van a permitir la convivencia saludable entre todos, ¿no? Y en cuanto a la sociedad, también tenemos que tener ciertos valores y principios que nos ayudan a realizar la ética para determinar qué es lo correcto y qué no. Estamos en una sociedad en la cual no hay principios, no hay valores, se está alejando cada vez más de los principios bíblicos, ¿no? Entonces es como que se argumenta mucho sobre el derecho humano, pero al finalmente lo que se está dando es que el ser humano cada vez tiene menos derechos. Así que vamos a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a compartir. No sé si se está viendo. Ahí se ve, ¿sí? ¿Pueden ver? Este Sí, es, se ve. gracias. Este es un círculo hermenéutico el cual todos tenemos que hacer y también es una realidad en la cual todos nos conducimos. Todos nos formamos de una manera distinta. Hay, hay cosas que las aprendemos porque nos las han enseñado y otras cosas las aprendemos porque vamos viendo a otros. Entonces cada uno ha sido formado en una cultura distinta, lo que para algunos es algo horroroso y es algo que no lo haría y que tal vez es de mal gusto, para otros es normal. En lo personal, nací teniendo una perspectiva del mundo y de Dios como un Dios malo, como un Dios arbitrario, un Dios que castigaba, un Dios que tenías que portarte bien para que Él te acepte. Es más, recuerdo cuando iba a confesarme, siempre tenía muchos rezos que realizar y, y bueno, porque tal vez no me portaba de la mejor manera, pero esa fue la cultura en la cual yo me formé en lo personal y tenía una perspectiva hacia Dios de que Dios era un Dios malo, un Dios que, que castigaba y entonces en vez de acercarme a Dios por amor y por lo que Él significaba y por lo que Él era, entonces intentaba alejarme porque era lo mejor estar a escondidas, andar lejos de Él, porque Él era un Dios malo y que castigaba, ¿no? Entonces todo el tiempo tenía que estar portándome bien para que Dios me acepte. De hecho, eso a Jesús no le gusta, sí, seguramente lo habrán escuchado, eso a Dios le enoja. Y bueno, finalmente hoy puedo decir, tal vez Dios vivía enojado, porque si la humanidad, si Dios depende, o el gozo, la felicidad o la estabilidad emocional de Dios dependería de nosotros, estaría siempre enojado y molesto. Entonces, cada uno se forma en y aprende una moralidad de acuerdo a la crianza, de acuerdo a la formación que ha tenido, ya sea cristiana o no cristiana. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, cada uno de nosotros tenemos una lente distinta. Cada quien interpreta de manera distinta y podemos verlo cuando predicamos, cuando compartimos un mensaje desde el púlpito, en los cultos, podemos ver que hay personas que dicen, la verdad, este mensaje fue maravilloso, me hizo bien, me ayudó, otro va a decir, la verdad, me confrontó este mensaje
me hizo sentir incómodo y así cada uno va a tener una perspectiva distinta hacia el mensaje que se comparte. Lo mismo pasa cuando vamos a las escrituras. Cuando vamos a las escrituras, vamos a interpretar cada uno de acuerdo a su lente que trae. Eso no quiere decir que cada uno va a interpretar la Biblia de acuerdo a cómo quiere o a cómo se haya formado. Eso no es así, porque hay principios, hay enseñanzas como por ejemplo nuestra doctrina es una enseñanza muy profunda, muy sólida, que está extraída plenamente de la palabra de Dios y entonces son principios, son valores que no podemos nosotros negociar, pero cada uno va a ir a interpretar de manera diferente y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque entonces eso nos va a llevar a una perspectiva del mundo, ¿no? En los tiempos de Jesús tenían una perspectiva también, había una perspectiva de la sociedad. Y fíjense que estaba el concepto de que quien estaba enfermo, tenía una enfermedad, tenía una deficiencia, se creía que estaba maldecido por Dios. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Jesús y que Jesús sanó el ciego? Le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, es para que se glorifique el nombre de Dios. Ellos tenían esa perspectiva de que si alguien estaba o enfermo o había nacido defectuoso, era porque era un castigo de Dios. Y en nuestro tiempo también existía, no sé si tanto ahora, pero recuerdo en mi niñez, ya es el siglo pasado, ¿no? En los 90, en los 80, en, en en el siglo pasado y bueno, seguramente más atrás también, había una creencia de que las personas que habían nacido también defectuosas eran que estaban castigados por Dios. Perdón. El año pasado me llaman así de repente y me piden que si podía sepultar a una señora mayor, más de 70 años. Y esta señora era, la conocía, sabía que existía porque un pariente mío cercano estaba casado con una sobrina de esta señora y esta señora la estaba cuidando. Pero ellos nunca permitieron, al menos yo nunca la pude ver, que la gente de afuera, la sociedad, pueda verla. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? De que se creía que era un castigo, que era una maldición que llegaba a la casa cuando las personas nacían con deficiencias. Entonces se creía que era un castigo de Dios, por eso lo trataban de ocultar, de mantener a ocultas que nadie lo pueda ver. En los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Había personas, por ejemplo, que hoy se reconoce como epilepsia, en aquel tiempo decían y creían que las personas estaban poseídas o estaban siendo poseídas por alguna divinidad, por algún dios o alguna diosa. Entonces tenían una perspectiva del mundo en el cual vivían. Por eso Jesús cuando habla, responde siempre de acuerdo a la visión que tenían en aquel tiempo, ya sea con parábolas, con enseñanzas prácticas y muy profundas, pero muy sencillas para que ellos lo puedan entender, ¿no? Hay, también había creencias, ¿no? En cuanto a por ejemplo, las personas que tenían mucho dinero, como por ejemplo
Abraham y todas estas personas que eran reconocidas como personas influyentes y de mucho dinero, se creía que también Dios los había bendecido. Entonces, había una perspectiva, había una cultura, y cuando iban a las escrituras, cada uno de ellos tenía su lente que veía y de acuerdo a su realidad podía encontrar en las escrituras y bueno, entonces hacían lo que es teología, que es la reflexión sobre, desde las escrituras hacia la vida práctica, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos una reflexión de las escrituras, de hecho hacemos teología para la vida práctica. Cada uno que se acerca a las escrituras y hace una reflexión para la vida misma está haciendo teología. Por eso es que nosotros tenemos que ir a las escrituras sabiendo que vamos a interpretar y vamos a ver cada uno de acuerdo a la forma y a la cultura en la cual nos hemos formado, pero bueno, no tenemos que perder de vista que los principios y los valores deben ser los que la palabra de Dios contiene y que son eternos. Hay cosas que no podemos negociar, no podemos discutir. Ustedes pueden ver que en nuestra iglesia, por ejemplo, hay lugares donde se tiene una forma de hacer los cultos, donde se tiene una forma de alabar, de predicar. El desarrollo del culto en cada congregación es distinto, pero fíjense que también siempre hay como ese, está en discusión, hay ciertas prácticas dentro del culto, ¿no? También comentaba un pastor que en un lugar, por ejemplo, la guitarra era pecado, era un instrumento del diablo. En otro lado, el piano era un instrumento que no era aceptado por Dios. Y así diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas. En otros lugares la batería es vista como un pecado, como algo que no es aceptado por Dios, como un instrumento del diablo que estimula, que motiva a la congregación bueno, y que incomoda por el ruido, por los golpes. Hay diferentes maneras de ver las realidades. Y no es lo mismo la cultura nuestra acá entrerriana que la cultura misionera, por ejemplo. Ni hablemos de otros países, pero en cada provincia, en cada lugar, en cada congregación a la cual vamos, cada una de ellas tiene una perspectiva distinta de la vida y de la manera de interpretar las escrituras. Ahora, hay algo que no podemos negociar. Hay situaciones y hay prácticas, por ejemplo, en algunos lugares se permite que la mujer pueda pasar al frente y pueda compartir, en otros no. Hay lugares en los cuales sí o sí debe ir la mujer de pollera, en otros no. Hay cosas que nosotros tenemos que entender que son culturales. Hay principios que son eternos y que eso sí no podemos negociar. Entonces, cada uno de